Hola, ¿qué tal? En muchas ocasiones no sabemos dónde invertir, en algo que nos genere una rentabilidad futura de la que podamos vivir. Y tal vez Visa pudiera ser una de esas inversiones como después veremos. Uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar en el futuro es que nuestra pensión de jubilación posiblemente no nos permita vivir dignamente. Nos pasamos una parte importante de nuestro tiempo buscando dónde invertir nuestros ahorros o los de nuestras empresas para poder vivir de rentas y, a ser posible, antes de la edad de jubilación. La mayoría de las empresas y particulares no somos capaces de obtener una rentabilidad de 2 dígitos en nuestros negocios o en nuestros activos. Y si existen empresas donde invertir puede generar esta rentabilidad, ¿no crees que nos puede interesar invertir en una de ellas? Pues de uno de esos activos te voy a hablar hoy. Te voy a explicar por qué puede ser interesante invertir en acciones de Visa, una empresa que en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad anualizada de más de un 19%. Puede ser una de esas empresas que nos puede dar este tipo de alegrías gracias al interés compuesto. Quiero comentarte antes de empezar con mi análisis que cada uno, antes de invertir o desinvertir, debe de hacer su propio análisis y decidir si comprar o vender acciones de una u otra empresa. Este análisis tiene un carácter informativo y divulgativo, no siendo ninguna recomendación de compra, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir o desinvertir y ser responsable de tus actos. Yo, antes de invertir, dedico varios días a analizar las empresas, invierto mi dinero con una visión a medio y largo plazo y asumo el riesgo de que puedo perder parte de la inversión si me he equivocado en las estimaciones. Como dijo Warren Buffett, nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Como después verás, lo primero que hago a la hora de analizar una compañía es encontrar respuestas a preguntas como: ¿se trata de una buena empresa? ¿Es cíclica? ¿Cómo lo ha hecho en periodo de crisis? ¿Qué crecimiento experimentan sus ingresos, su EBITDA y su beneficio operativo? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Qué margen tiene el beneficio operativo sobre los ingresos? ¿Es creciente? ¿O cómo de endeudada está? ¿Cuál es su ROE y cómo varía en el tiempo? ¿Cómo de alineada está la directiva? ¿Las acciones están a un precio razonable? ¿Recompra acciones o emite nuevas? ¿Cómo son sus múltiplos? Su PER, su EV Free Cash Flow, EV EBITDA o EV EBIT. Todo esto y algunas cosas más es lo que voy a incluir en mi análisis. Visa es una empresa de tecnología de pagos que opera prácticamente en todo el mundo. La empresa facilita los pagos digitales entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras, empresas, socios estratégicos y entidades gubernamentales. Opera a través de VisaNet, una red de procesamiento de transacciones que permite la autorización, compensación y liquidación de transacciones de pago. Además, la empresa ofrece productos de tarjetas, plataformas y servicios de valor agregado. Brinda sus servicios bajo las marcas Visa, Visa Electron, Interlink, VPay y Plus. Y Visa tiene un acuerdo estratégico con Ooredoo para brindar una experiencia de pago mejorada para los titulares de tarjetas Visa y todos los clientes de Ooredoo en Qatar. Visa fue fundada en 1958 y tiene su sede en San Francisco, en California. Visa se beneficia de lo que se conoce como el efecto red. Su MOAT o ventaja competitiva es su escalabilidad y la extensión de su red de pagos. Esta red se retroalimenta y a medida que va creciendo va adquiriendo mayor tamaño. Aquí la red son todos los puntos de pago que permiten su uso. A mayor número de negocio que utiliza la tarjeta, mayor es el número de consumidores que la utilizan. Y al mismo tiempo, cuantos más consumidores la usan, pues mayor es el incentivo para todos los negocios que impongan el cobro por Visa. Actualmente, entre Visa y Mastercard copan casi el 90% de los pagos con tarjeta, lo que hace que ni los consumidores ni los comercios tengan incentivo alguno en utilizar otras tarjetas que no son tan ampliamente aceptadas como Visa y Mastercard. En la medida que se hace más grande la red, mayor es el beneficio, lo que hace que aumente aún más la posición competitiva de la empresa. Si saliese una nueva tarjeta al mercado, es difícil que compitiese con Visa, dado que los negocios no tendrían incentivo para aceptar pagos gestionados por una nueva empresa con menor número de tarjetas. Y a los consumidores tampoco les incentivaría tener una tarjeta que no es aceptada en la mayoría de comercios. Visa destina varios miles de millones anualmente en incentivos para alcanzar un determinado volumen de tarjetas, algo que difícilmente podría hacer un nuevo competidor. Por lo que podríamos decir que Visa tiene una posición competitiva con una serie de ventajas que la protegen frente a posibles competidores.
Son diversos los riesgos que pueden afectar a Visa en un futuro y a mí se me ocurren, entre otros, pues la regulación, tanto nacional como internacional, una recesión económica, algún nuevo sistema de pago más disruptivo, o que Mastercard aumente su cuota de mercado y le robe clientes, o que no pueda mantener pues la reputación de la marca o algo le afecta a la reputación. Aunque como catalizadores tenemos que tanto las tarjetas como los pagos electrónicos son los medios de pago preferidos y van a ir desapareciendo gradualmente todos los pagos en efectivo. Y otro de los catalizadores es que cada vez es mayor el número de ventas por comercio online y esto se hace con tarjeta de crédito, como Visa. Me imagino que habrás escuchado la expresión rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y el ejemplo más claro lo tenemos en las burbujas, donde las acciones han subido mucho y cuando explota cambia la situación. Pero lo que sí que es cierto es que si una empresa lleva muchos años haciéndolo bien es porque hasta ahora sus fundamentales han sido buenos. ¿Y por qué no va a hacerlo bien a partir de ahora si tiene buenas perspectivas y cotiza a un buen precio, a un precio razonable? Utilizando determinados criterios, como algunos de los que voy a analizar, se puede intuir con menor margen de error cómo lo puede hacer una compañía en el futuro. Por lo que lo más importante es volver a los aspectos fundamentales para valorar la inversión. Yo siempre tengo en mente tres cosas: que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que no he de poner todos los huevos en la misma cesta y que una mayor rentabilidad implica un mayor riesgo. Como te decía, lo normal es que si una empresa lleva haciéndolo bien muchos años, lo siga haciendo bien, salvo que se den determinados acontecimientos. Las acciones de Visa han experimentado un crecimiento de cotización superior al 19% anual. Por lo que vemos en la gráfica, a lo largo de los años ha ido bien, y esto es una buena señal. Desde su máximo, en el 2021 de $245, la acción ha caído a $193, que es lo que está cotizando en el momento del análisis. Antes de invertir en acciones de Visa, dado que hay posibilidades de que entremos en una recesión, lo primero que hago es ver cómo lo había hecho Visa en una crisis anterior como pudo ser la que se inició en el 2008. En los años 2007 a 2012 podemos ver ciertos datos importantes tanto en relación con los ingresos, los beneficios, los márgenes y el beneficio por acción. Los ingresos, como puedes ver en la tabla, pasaron de más de 6.263 millones de dólares a 10.421 millones de dólares, un crecimiento compuesto de más de un 13%. El EBITDA, o beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pasó de 3.134 millones de dólares a más de 6.572 millones de dólares. Los beneficios operativos pasaron de más de 2.897 millones de dólares a más de 6.239 millones de dólares, un crecimiento compuesto de más de un 21%. Los márgenes operativos sobre las ventas fueron la mayoría de los años superiores al 50% y el beneficio por acción pasó de $0,56 a $1,55. Experimentó un crecimiento compuesto superior al 28%. Una vez visto que no le afectó en absoluto la crisis, antes de invertir en acciones de Visa analizo cómo se han comportado las acciones en los últimos años. A continuación vamos a ver cómo lo han hecho las acciones de Visa en los últimos 10 años, del 2013 al 2022. Los ingresos, como se puede ver en la tabla de más abajo, han pasado de más de 11.000 millones de dólares a más de 29.000 millones de dólares. Ha experimentado más de un 10% de crecimiento compuesto. Visa ha tenido un EBITDA, o beneficios antes de intereses, amortización, depreciación e impuestos, que ha pasado de más de 7.000 millones de dólares a más de 20.000 millones, más de un 11% de crecimiento compuesto. Los beneficios operativos han pasado de más de 7.000 millones a más de 19.000 millones, más de un 11% también de crecimiento compuesto. Y observo que los márgenes se han mantenido por encima del 60%. El beneficio por acción ha pasado de $1,9 a $7,44. Ha experimentado algo más de un 16% de crecimiento compuesto. Y el flujo de caja libre, la cantidad de dinero que es capaz de generar la compañía para poder hacer frente a sus diferentes obligaciones, ha pasado de más de 2.500 millones de dólares a más de 15.500 millones de dólares. Más de un 22% de crecimiento compuesto. Y los márgenes sobre el free cash flow han experimentado un crecimiento de más de un 10% anual. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME.
La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. También es muy importante antes de invertir en acciones de Visa ver las previsiones de los analistas profesionales para los próximos 4 años, del 2023 al 2026. Siendo sus estimaciones las que te voy a detallar a continuación. Primero, el crecimiento anualizado de los ingresos se prevé que va a ser más del 9%. También se prevé que los ingresos van a pasar de 32.000 millones a más de 42.000 millones de dólares, con un crecimiento compuesto del beneficio por acción de más de un 10% y con unos márgenes crecientes próximos al 68%. Un crecimiento de los beneficios por acción superior al 15% y un crecimiento compuesto del flujo de caja libre superior al 10%, con unos márgenes próximos al 57%. Antes de realizar una inversión en acciones de Visa es muy importante conocer el ratio de apalancamiento. Yo por norma general no suelo invertir en compañías que tengan un ratio deuda neta partido por EBITDA superior a 3 o 4 veces. Con este ratio pues mido la capacidad que tiene para pagar sus deudas netas en base a su EBITDA, ¿no? En concreto, esto expresa el número de años que se llevaría a la compañía, estimando unas deudas y EBITDA constantes, pues pagar su deuda. Cuanto mayor sea este ratio, pues más tensa será la situación financiera de la empresa. Visa es una empresa que tiene actualmente una deuda moderada, el equivalente a 0,25 veces el beneficio, el EBITDA, y que según los analistas esperan reducirla en los próximos años. Los dividendos son la parte de las ganancias que una compañía que reparte periódicamente a los accionistas. De entrada, he de decirte que no me gusta invertir en las compañías que reparten grandes cantidades de dividendos, aunque tal vez esta sea una de las excepciones, aunque el porcentaje tampoco es muy elevado. Como después te explicaré, el reparto de dividendos es una opción que solo se debe tomar una vez cubiertas las necesidades del negocio. Visa sí está repartiendo dividendos. En concreto, en 2022 va a repartir 1,48 dólares por acción, lo que representa una rentabilidad por dividendo próxima al 1%. A la hora de comprar acciones de una compañía también es importante ver si ésta emite nuevas acciones y recompra y si se remunera con stock options. Compartiendo la opinión de inversores de la talla de Charlie Munger, considero que el efectivo que genera una compañía se debería utilizar en el siguiente orden. Primero, en crecimiento orgánico, para hacer crecer el negocio. En segundo lugar, en crecimiento inorgánico, adquiriendo nuevas compañías que añadan valor, ¿no? En tercer lugar, recomprando acciones, si la acción está por debajo de su valor intrínseco, ya que si lo hace por un valor superior, pues está destruyendo valor para la compañía. Y en cuarto lugar, en dividendos. Una vez cubiertas las necesidades del negocio, pues se puede hacer un reparto de dividendos. Si la acción cotiza por encima del valor intrínseco, pues se debe devolver el dinero a los accionistas por esta vía, es lo ideal, ¿no? Y también es importante ver si remunera a sus empleados o directivos con stock options u opciones sobre acciones. Una forma de remunerarles que les permite pues, obtener acciones de su compañía con o sin coste a un precio fijado con anterioridad y que normalmente es inferior al precio de mercado. Visa ha realizado algunas recompras de acciones en los últimos años, lo que ha ido en beneficio de los accionistas, ya que se han incrementado los beneficios por acción. El número de acciones en circulación ha pasado de 2.414 millones en 2016 a 2.188 millones en 2021, siendo el número de acciones a día de hoy 2.068 millones. Luego está haciendo recompra de acciones, ¿no? Y eso es beneficioso para la compañía y para el accionista. Actualmente la capitalización del mercado está cerca de los 400.000 millones de dólares. Antes de invertir en acciones de Visa, yo me fijo en algunos indicadores que se utilizan para determinar su rentabilidad. En concreto veo el ROA y el ROE. Tanto ROE como ROA sirven para determinar la eficiencia económica de una empresa. A la hora de analizar la rentabilidad de una compañía hemos de tener en cuenta que el ROE no tiene en cuenta el endeudamiento y el ROA se centra en la rentabilidad de los activos al margen de la financiación, ¿no? Entonces Visa ha generado una rentabilidad histórica sobre los fondos propios de más de un 30% y una rentabilidad sobre los activos cercana al 11%. Antes de invertir en acciones de Visa es importante ver quién está invirtiendo en la compañía. El mayor accionista es The Vanguard Group, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que posee más de 144 millones de acciones, cerca del 9% de las acciones de la compañía, con un valor superior a los 27.000 millones de dólares. Y los siguientes en la lista, el top 100, son principalmente hedge funds
que puedes ver como está BlackRock, está Statistics Global, The Rowe Price, entre otros. La aplicación de los múltiplos comparables junto con el análisis de los ratios ayudan a valorar las empresas, ya que responden a la pregunta de cuánto vale una compañía en comparación con otras de su sector, ¿no? Los 4 múltiplos que uso habitualmente para valorar empresas son el Enterprise Value, partido por el EBITDA, el Price Earning Ratio, que es el PER, el Enterprise Value partido por el Free Cash Flow y el Price partido por Book Value. Como no sobrepasa unos rangos de valoración que utilizo habitualmente, sigo con el análisis. Si lo hubiese sobrepasado, habría descartado la compañía y pasaría al análisis de otra de las que tengo en el radar, ¿no? Visa está cotizando un múltiplo razonable desde mi punto de vista, ya que está cotizando a un PER de 24 veces, habiendo sido su media en los últimos 10 años de más de 27. Y si la valorásemos por V-Beta, está cotizando 18 veces, habiendo subido su media en el mismo periodo en más de 19 veces, y ha habido años que ha llegado a estar a más de 31 veces. Y si la valorásemos por el múltiplo de Free Cash Flow, estaría a 21 veces, también habiendo sido su media en este tiempo de más de 36 veces. Es muy importante comparar una empresa dentro de su sector para ver cómo ha evolucionado el sector, así como la compañía dentro del sector y si lo está haciendo mejor o peor que la competencia. No entro a comentar mi opinión sobre los competidores, pues me extendería demasiado en el análisis y tal vez me haría un poco pesado, ¿no? Pero una pequeña comparativa de los competidores del sector sería la comparativa entre Visa, Mastercard y American Express, de la que te dejo bajo en la gráfica un comparativo de los últimos 10 años de las 3 compañías. Conocer cada uno su perfil de riesgo es vital a la hora de invertir, ya que si uno asume más riesgo del que está preparado psicológicamente, se expone a tomar decisiones, como por ejemplo vender las acciones en las caídas, y estas decisiones le repercutirán negativamente en la rentabilidad a largo plazo. El inversor de Visa debe tener un perfil agresivo, caracterizándose por buscar una rentabilidad superior a la media a cambio de asumir mayores riesgos, obviamente. Generalmente este perfil invierte la mayor parte de su patrimonio en renta variable. En estos casos, la mejor forma de reducir la incertidumbre es la diversificación y también añadiendo ciertos vehículos muy seguros, como los depósitos, por ejemplo, aunque sean un pequeño porcentaje sobre el total del capital. Por el análisis realizado, si se cumplen las previsiones de los analistas profesionales, se estima que en 2016 la acción de Visa puede tener un valor de unos $345. Este es el resultado de aplicar los beneficios por acción normalizados del 2026 por la media del múltiplo de los últimos 10 años. Dado que el valor actual es de $193, pues esto supone que se puede dar una rentabilidad anualizada para los próximos 4 años superior al 14%. Por lo que una inversión de 1.000 euros en acciones de Visa a la vuelta de 4 años, si se cumplen todas las estimaciones anteriores, se podría convertir en $1.749. Y si se mantienen las condiciones expuestas, así como la inversión en esta u otras acciones que den una rentabilidad similar durante más años, los capitales que se podrían acumular en función de los años que se mantengan serían los de la siguiente tabla. Por todo lo expuesto anteriormente, he de decirte que este es un tipo de empresa que se adapta a mi perfil inversor, y es una compañía que actualmente forma parte de mi cartera, tiene un buen margen de seguridad y es una multibagger. Como te decía, mi perfil inversor es arriesgado, priorizo sacar partido a mis ahorros a sabiendas de que mis inversiones tienen más riesgo y volatilidad, y las caídas no me quitan el sueño, pues las veo como una oportunidad para comprar con mayor margen de seguridad. El objetivo en mis inversiones es obtener un promedio de un 15% de rentabilidad anual, lo que supone ir duplicando el valor de mi inversión cada 5 años. Espero haberte dado algo de luz en todo lo relacionado con Visa, pero recuerda que la opinión que tengo de la compañía es mía y no tiene por qué cumplirse. Esto no es una recomendación de compra ni de venta, simplemente es un análisis realizado por mí, basado en mi experiencia como inversor y simplemente tiene un carácter informativo y divulgativo, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir y ser responsable de tus acciones. Desde mi punto de vista, hay cientos de acciones que pueden dar tantas alegrías como Visa. Y recuerda que si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar hasta el resto de tus días. Si se te ocurre algún otro motivo por el que invertir o desinvertir en acciones de Visa, deja un comentario y lo tendremos en cuenta para futuras actualizaciones.
Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.